Guava Radio. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el segundo panel de la noche. Me acompaña Sergio de la Peña, el coronel. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Un placer, Ada. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Excelente. Sí, y tengo que recordarle a los amigos, ¿verdad?, de quién se trata. Él no solamente coronel del Ejército de Estados Unidos retirado, es exsecretario adjunto de Defensa del Hemisferio. Ya mismito se integra junto a Juan Brechner. Él es exdiputado y embajador de Bolivia del 1985 al 89 y miembro fundador del Partido Acción Demócrata Nacionalista del centro derecha. Él vive en la Florida, así que ya mismito, yo espero que no se haya confundido de hora, que sé que hay una hora menos. Ya mismito le enviamos un mensaje. Y hay tres temas que nos interesan de sobremanera compartir con ustedes, y vamos a empezar por Afganistán, la derrota del occidente, que sabes que lo hablamos por encimita, yo creo que casi nada, en uno de los paneles donde nos acompañaste, pero yo creo que con esa experiencia que usted tiene y lo que ha pasado ya par de meses, ¿verdad?, de toda esa situación, yo creo que es bueno analizarlo. Adelante. No, pues muchas gracias, Ada. Mira, actualmente estoy al norte de Fort Bragg, Carolina del Norte, que es la instalación militar donde tenemos los más élites de nuestros soldados aquí en los Estados Unidos. Y estuve platicando con un amigo que casualmente entra y sale de Afganistán él hasta el momento que salieron por última vez, era contratista. Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta es el punto número uno de qué fue lo más dañoso de la salida de Afganistán, y eso se trata de disuasión. Cuando uno como potencia mundial no tiene disuasión, invita retos. Cuando invita retos quiere decir que va a haber grupos armados o grupos terroristas o otros países que quieren ver si nosotros realmente tenemos la voluntad de defender lo que es nuestro en nuestros intereses. Y eso pienso yo que es la falla más grande y lo que más ha provocado esta salida en la manera que le hicimos es que los soldados que tienen que combatir, los que han muerto, los que han quedado heridos, toda esa gente se pregunta, ¿por qué hicimos todo esto? Nuestro país nos dijo, vamos a defender nuestra patria, vamos a defenderla con nuestras vidas. Nosotros estábamos dispuestos, en muchos casos nuestros amigos, nuestros compañeros fallecieron o quedaron heridos. ¿Y qué fue el resultado? Nada. Nos salimos en una manera vergonzosa y eso produce un cierto nivel de incertidumbre en si los Estados Unidos realmente tienen la capacidad de hacerlo. Ahora, esa es la preocupación. Las buenas noticias en todo esto es que nosotros como Fuerzas Armadas de los Estados Unidos siempre vamos a defender a los Estados Unidos, aunque nuestro liderazgo en los altos niveles nos haya fallado. Nuestras Fuerzas Armadas siempre cumplieron, siempre estuvieron allí y seguirán, porque esa es la naturaleza del soldado norteamericano. Lo que tenemos que ver es en qué manera podemos hacer al liderazgo nacional, al liderazgo de altos niveles, a nivel de general, qué es lo que van a hacer ellos para hacerse responsables de este fracaso tan tremendo que ha sucedido, porque el fracaso sucedió con el liderazgo, no con nuestros soldados, no con nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Todos cumplieron. Nuestro liderazgo nos falló. Se quedaron prácticamente con un armamento, una cantidad de armamentos que sería como de varios países juntos. O sea, ellos ahora mismo están empoderados. Claro, se quedaron allá sobre el lapso de tiempo, $80,000 millones en equipo. Ahora, eso incluye todo. Así que si vamos a ver precisamente como lo he indicado anteriormente, lo más preocupante es que dejamos atrás 350,000 armas largas que pueden utilizar los terroristas. Dejamos como 125,000 pistolas. Dejamos 64,000 ametralladoras y toda la munición que las acompaña. Ahora, ponle que solo el 70% de todas esas armas funcionen.
pero ese 70% que realmente pueden provocar todo tipo de daño cuando se utilizan en contra de nosotros, porque esas armas son muy capaces. Agrégale a eso que quedaron allá visores nocturnos, sistemas de comunicación, todo tipo de vehículo, aeronaves, helicópteros y de ala fija, es decir, aviones y helicópteros. Todo eso se quedó allá. Ahora, con el tiempo no funcionan, pero si tienes a alguien, tienes un compañero, tienes un socio como China que te pueda ayudar en cómo hacer todo esto funcionar, lo puedes utilizar en contra, posiblemente no sea contra los Estados Unidos, pero en la región se pueden usar. Las armas sí se pueden distribuir por todo el mundo. Como ya, no sé si ya platicaba anteriormente, en 1987 yo estuve platicando con el director de operaciones del ejército guatemalteco, que me decía, mira, cuando nosotros nos enfrentamos con la guerrilla, ellos tienen M16 que vinieron de Vietnam por Cuba. Esas armas son muy precisas. En aquel entonces, los guatemaltecos utilizaban armas israelíes que no eran de la misma capacidad que el M16. Y cuando tenían enfrentamientos, los que perdían eran los guatemaltecos, las Fuerzas Armadas de Guatemala, los grupos guerrilleros que tenían los M16 que dejamos en Vietnam y que el señor Castro distribuyó en Guatemala, eran muy eficaces en la manera que utilizaban esas armas. Así que cuando uno empieza a tomar en cuenta que hay gente que dice que no es importante porque eran pequeñas armas, sí son importantes, porque grupos terroristas, grupos de guerrilla, las pueden utilizar y la pueden utilizar con mucha facilidad y con mucha precisión porque son buenas armas. Y cuando vimos aquella forma de bullying, de ellos utilizar los helicópteros y sobrevolar y burlarse mientras estaban sacando a las últimas personas del aeropuerto, decían, no, esos videos no son ciertos, esos son videos de montaje. Que decían no, que no era verdad, sí ocurrió. Sí ocurrió, ahí están, está todo grabado. Ahora, otra cosa que había de haber sucedido es que la salida había de haber sido de Bagram, la base aérea que teníamos allá. Ni siquiera los afganos sabían que nos íbamos a ir el momento que nos fuimos. Fue toda una sorpresa para ellos. Nos fuimos a medianoche y supieron que nos fuimos cuando apagaron las luces. Así que ese tipo de salida de un lugar como Afganistán, donde hemos estado por 20 años, es algo vergonzoso, es algo que no debía haber sucedido. La manera en la cual se condujo es una cosa que es un tremendo mal ejemplo. Ahora, como digo, y quiero enfatizarlo de nuevo, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, hay que tener cuidado, todos esos países que nos quieran retar, porque piensan que ahorita estamos en un momento débil, están equivocados y ellos deben de tomar eso en cuenta en cualquier análisis que ellos hagan de la capacidad bélica de los Estados Unidos. Todavía somos el país más poderoso del mundo, pero necesitamos hacer un cambio significativo en la manera que conducimos operaciones a ese nivel. El liderazgo nacional tiene que hacer por su cuenta algo donde ellos se responsabilizan por lo que ha sucedido. En este momento, como republicano, ¿usted ve esa actitud en Joe Biden de decir, sí, mea culpa, porque es lo que ha dicho públicamente, no tenía otra opción, fue lo único que podía hacer, salir corriendo? Y obviamente yo he escuchado militares y he visto videos donde se sienten humillados, es como un ultraje. Ellos decir, mis hermanos murieron allí, mi gente derramó la sangre al lado mío en batallas y entonces viene este señor y sencillamente nos saca como ladrón en la noche y nosotros quedamos como los más cobardes. O sea, para muchas personas que trabajaron y que corren en la milicia, ¿verdad? Pues eso es un daño horrible para ellos. Mira, te voy a dar un ejemplo triste en el cual yo fui testigo. No quiero indicar cuál fue la unidad. Voy a hablar de los soldados que fallecieron. Uno era de origen puertorriqueño, el otro era de origen mexicano. Ambos eran soldados de fuerzas especiales. Cuando los hirieron a los dos mortalmente. En lo que los van a evacuar, el mexicano le pide al médico que atienda a su amigo puertorriqueño antes que a él. Ambos fallecieron desafortunadamente. Cada uno ya había tenido múltiples despliegues a Afganistán y a Irak. Ellos sacrificaron todo
Y cuando uno trata de explicarle a los padres de estos soldados que por qué fue este sacrificio, es difícil hacerlo cuando no tenemos a alguien que se responsabilice por el fracaso que tuvimos. Y a eso es a lo que voy. Tenemos que tener la manera de explicarle eso a nuestras Fuerzas Armadas, que realmente ellos se quedan callados porque es la naturaleza de estar en uniforme. Uno cumple. Correcto. Esa es parte de lo que hacemos. Pero yo les pido, como ya estoy fuera de las Fuerzas Armadas, que por favor esta gente tenga la voluntad de por lo menos hacerse responsable por los fracasos que han sucedido, porque si no los vamos a seguir repitiendo. En este momento estuve leyendo que van a, junto con India y unos 40 países, entiendo Australia, Estados Unidos y demás, van a hacer unos ejercicios con las navales, preparándose porque decían que China y que otros lugares pues estaban muy envalentonados y demás. Y ante esa situación pues vemos cómo, aunque están algunos molestos, ¿verdad? Con Estados Unidos o molestos con Rusia o con el otro, a la hora de la verdad, pues están todos unidos trabajando y entrenándose en un momento dado, ¿verdad? Para prepararse. Me gustaría un comentario suyo porque estaba viendo eso y había países ahí que yo digo, pero si esta gente se están matando por lo menos por la información que uno lee de que son enemigos, esto y lo otro, y están peleados por todo, pero allí estaban entrenando juntos o iban a entrenar juntos. Mira, eso es parte de la naturaleza de las relaciones nacionales. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Es típico. Entonces uno trata de armar este tipo de coaliciones para que cuando uno combata, uno entre con más gente, con más recursos. Así que muchas veces empiezan así, pero mira, los cambios, los lados cambian. Mira, si uno toma en cuenta la historia y recordamos que en la Segunda Guerra Mundial, nuestro gran aliado era la Unión Soviética, era China, y nuestro enemigo era Alemania y Japón. Y hoy en día, ¿quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos? Así que eso cambia y cambia por intereses. Yo alego que cuando uno habla de democracias, típicamente cuando hay coaliciones, son mucho más concretas. Cuando estamos hablando de países autoritarios o totalitarios como tenemos en Rusia y como tenemos en China, no tienen esa capacidad de tener coaliciones. Mira, por ejemplo, ¿cuántos vecinos tiene China? Tiene 14, más o menos. ¿Y cuántos aliados tiene China? Uno. ¿Cuál es? Corea del Norte. ¿Cuántos aliados tienen los Estados Unidos? Un montón. Son decenas. Así que nosotros, como democracias, tenemos más cohesión cuando tenemos que combatir. Por eso digo yo que hay que tener cuidado a nuestros enemigos que nos quieren retar, porque en un momento de emergencia nosotros como pueblo americano nos unificamos, pero lo ideal es que hoy en día tenemos que unificarnos en una manera más cotidiana que lo que hemos visto hasta este momento con este gobierno que nos ha tratado de polarizar a todos, pero también hay que tomar en cuenta que la necesidad de tener una defensa nacional es algo crítico y es algo que tenemos que fortalecer. Ya está con nosotros. Bienvenido a Juan Brechner. Hola. Saludos. Bueno, comenzamos con el amigo aquí, Sergio de la Peña, el primer tema sobre lo de Afganistán. ¿Cuál es su impresión, el saldo, verdad? Cuando decimos en la invitación que hice, ¿verdad? Que íbamos a hablar de Afganistán, la derrota de Occidente. Así que me gustaría su reacción para usted. Adelante. Bueno, el tema de Afganistán es largo en el tiempo, porque hubo un momento en que Estados Unidos tenía la oportunidad de hacer los cambios que quiso hacer, de tomar control de lo que podía ser una situación favorable para Occidente, que fue en la época de Bush, pero lamentablemente cometieron el error de no apoyar a la gente en ese momento y los talibanes tomaron control de Afganistán. Y si bien Estados Unidos tuvo una presencia permanente después de Rusia,
el resultado final es una desgracia total, peor que lo que sucedió en los 80s. Hay una película maravillosa que es Charlie Wilson's War, que expresa mejor que ninguna otra cómo funciona Washington y cómo funcionó y qué pasó en Afganistán. Y se la recomiendo a todo el mundo porque en 2 horas uno puede entender lo que fue ese conflicto sin necesidad de leer demasiado, sin necesidad de entrar a revisar la historia ni a leer los artículos que son innumerables. En esa película, que es con Tom Hanks y Julia Roberts, y se la recomiendo a todo el público porque es una gran película que fue nominada a varios Óscares, ahí se ve lo que sucedió realmente con la presencia norteamericana en Afganistán, que el gobierno no tenía intención en esa época de ganar a los rusos. Como dicen en el momento, en la película en sí, dicen, ¿por qué no estamos ganando? Porque no queremos. Les queremos montar un Vietnam a los rusos. Y se mantuvo esa guerra con Rusia permanente sin darles el armamento necesario para poder combatirlos, hasta que llegó el momento en que este Charlie Wilson, que era un republicano congresista, decidió tomar medidas, logra hacer lo que todo el mundo quería, logra que por fin Estados Unidos logre que se liberen los afganos, digamos, de ese dominio ruso que había, y sin embargo no les dan el soporte posterior. Eso también lo han hecho en América Latina. Los errores de Estados Unidos son una cosa descomunal cuando se trata de política exterior. Hay que entender una cosa muy importante. Más del 30% de los miembros del Congreso norteamericano no tienen pasaporte. Jamás en su vida visitaron otro país. No saben cuál es la capital de Francia, pero sí la de Iowa. Y no les interesa, es un país etnocentrista, es un país donde la gente no sabe nada de geografía y menos de geopolítica. Sin embargo, hacen guerras por todo el mundo o se meten en guerras en todo el mundo sin saber lo que está pasando, lo que es la idiosincrasia de esos pueblos, si esos pueblos están preparados para una democracia o no, quieren imponer la democracia en todos lados y no funciona. Lamentablemente no funciona. No funciona en todo el mundo árabe, no funciona en muchos países de Asia, no funciona en Sudamérica o en Latinoamérica en general prácticamente. Sin embargo, trataron de imponerla y tratan de imponerla sin saber cuál es la idiosincrasia de esos pueblos que no están preparados en muchos casos para esto. Y volviendo al tema, gracias a Dios tenemos un coronel que conoce mejor que nadie cómo funcionan estas cosas, sabe lo que es el poder de los Estados Unidos militar, que es el más grande que ha tenido cualquier nación en la historia, y sin embargo tan mal utilizado, porque podían haber hecho maravillas en el mundo. No quiero hablar demasiado porque le voy a quitar el tiempo a todo el mundo. A Sergio de la Peña, cuando él hace ¿verdad? Este análisis así, ¿qué nos dice usted? Porque yo sé que usted también es crítico, autocrítico para seguir mejorando todo esto también. Sí, hay que tomar en cuenta lo que cada conflicto, en el caso de Afganistán, fue malo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces la gente nos dice, métanse acá y no se metan allá. Ayúdenos acá y no me ayuden allá. Por ejemplo, estamos viendo América Latina. Ahorita, ¿quiénes son los que están surgiendo al poder? Tenemos la izquierda que hacia por elecciones. Ahora, fueron como fueron, de cualquier manera el resultado en Perú fue que ganó la izquierda. Chile. Son socialistas marxistas. Chile es otro caso. Colombia, que dicen que viene por ahí, que no lo despinta nadie, que también se va con la izquierda en par de meses, 4 o 5 meses creo que la elección. Posiblemente. Y luego, cuando Petro. si uno se involucra, entonces nos echan la culpa por vernos involucrar, porque andamos entremetidos en otros países. Así que hay que tener un balance ahí. Tenemos que ver de qué manera se involucra uno. Ahora, sabemos también que hay distintas herramientas que se utilizan en la diplomacia mundial. Tenemos la parte diplomática, tenemos la parte económica, tenemos la parte informática y luego tenemos la parte militar.
todos esos elementos se utilizan y uno tiene que ver la idiosincrasia de cada país, la idiosincrasia de cada región y cómo se involucra uno o no se involucra. Yo prefiero que tengamos una defensa nacional fuerte y al momento que se necesite, que la utilicemos para defender intereses norteamericanos. Nosotros no estamos o no debemos estar en condiciones de lo que llamamos nation building, construir naciones. Eso es la responsabilidad de cada país. Ahora, si vemos al momento los países del ALBA, ¿cuáles de ellos han dado buenos resultados? Bolivia. Yo estuve en Bolivia del 89 al 91 como unas 6 veces y vi cómo cambió cuando llegó Evo Morales y cuando se puso en el poder. ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo va a quedar Perú? ¿Y cómo va a quedar Chile? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué promesas ha hecho este señor de Boric? A ver cuáles van a cumplir. Porque hemos visto los resultados del gobierno de la izquierda. Solo tenemos que ver Argentina, que solo lo que pasa es que cuando ellos entran, endeudan al país y gobiernan mal y queda todo así. Así que, como digo, cada país tiene que verse muy sui generis para ver qué es lo que tiene que uno que tomar en cuenta cuando uno trata de imponer cambios desde afuera. Y realmente esos cambios deben entrar internos, pero también tiene que estar uno hasta cierto nivel pendiente de fuerzas externas que también influyen a cada de estos países. Por eso tenemos estas herramientas que se utilizan para que cada uno de estos países tenga un resultado, una solución que tome en cuenta. Entonces, la política de Donald Trump, que él decía, bueno, si estos países quieren que nosotros los estemos ayudando en sus guerras, que se pongan a dar dinero y apoyar, porque el dinero de Estados Unidos no es eterno para seguir manteniendo a estas naciones, y de momento retiró un sinnúmero de dinero en diferentes entidades, diferentes grupos y diferentes países, pero cuando entró Joe Biden comenzó a dar el dinero otra vez y comenzó otra vez la política, ¿verdad? Esta historia. Vamos a una pausa y regresamos en breve con nuestros amigos por aquí, José Brechner y Sergio de la Peña. Regresamos en breve, esto es Directo al Punto. Gracias. Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. Gracias a ambos. Regreso en breve ya. Avance informativo. Ante el alto número de contagios de COVID-19 que continúa registrándose en la isla, donde por 7º día consecutivo se establecen nuevas marcas de hospitalizaciones relacionadas al virus, el gobernador Pedro Pierluisi determinó extender las órdenes ejecutivas vigentes, limitar a un 75% el aforo en todos los lugares gubernamentales y privados que ofrecen servicios directos a la ciudadanía y ampliar los sectores que deben cumplir con el mandato de vacunación de refuerzo. Cadena Guapa Radio 728. El gobernador Pedro Pierluisi anunció esta tarde un incentivo de $600 dirigidos al personal de hospitales públicos y privados, así como al personal de rastreo del Departamento de Salud, como apoyo económico a ese sector durante el repunte de los casos de COVID-19. Los hospitales elegibles son aquellos debidamente licenciados por el Departamento de Salud. Guapa Radio 729. En la cárcel se encuentra un joven de 20 años al no poder prestar una fianza de $40,000 por un incidente donde el imputado supuestamente amenazó a su madre con un cuchillo en el pueblo de Humacao, según informa la policía. Según la uniformada Carlos D. Burgos Pérez, para la tarde del miércoles 12 de enero, en la residencia del barrio Candelero Arriba, supuestamente amenazó a su madre con un cuchillo si ésta lo denunciaba a las autoridades. La policía precisó que durante el arresto supuestamente se le ocupó un cigarrillo con picadura de marihuana. Burgos Pérez fue llevado ante la juez Juanet Pietri del Centro Judicial de Humacao, quien determinó causa e impuso una fianza de $40,000
que no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Guapa Radio, la poderosa, 730. Cuando los puertorriqueños recorren la isla, descubren el poder de la cadena Guapa Radio. 14 emisoras, 7 AM y 7 FM, cubriendo todo Puerto Rico. Guapa Radio. Actívate ya a unored247.com, el mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En unored247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a unored247.com o llama al 1-800-283-0553. Lord Accountants, servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas. Planillas del IBU, nóminas entregadas en tu negocio, planillas trimestrales, propuestas para préstamos comerciales, cómputo de obligaciones del gobierno semanal, evitando multas y penalidades, estados financieros, ciclo completo de contabilidad. Le hacemos su corporación, incluyendo los bylaws, honorarios semanales, de acuerdo a su presupuesto, servicios a toda la isla. Lord Accountants, 653-9666, 653-9666. El doctor Irán Soler, cirujano de manos con oficina número 709, localizada en la Torre Médica del Auxilio Mutuo. Doctor Irán Soler, especialista en problemas como adormecimientos, trauma, síndrome del túnel carpal, dedos de gatillo y otras condiciones médicas en sus manos. Doctor Irán Soler, cirujano de manos. Para citas, llame al 296-0540 o 296-0542. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. First Medical Directo es el plan con libre selección en toda la isla. Beneficios en farmacia, visión, dental y seguro de vida desde $71.82. Contáctanos al 1-888-801-0801 o en firstmedicalpr.com. En First Medical tenemos un plan para todos. ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana doctora Zenaida Méndez y su grupo de cirujanos, estamos listos para atenderles lo antes posible, tomando las medidas para su seguridad por el COVID-19 y la de nuestro personal. Para citas, llamar al 787-740-2120, 787-740-2120 o escribir en Facebook bajo SBC Clínicas de Senos. Ayúdanos a ayudarte. Manatí y el centro norte de la isla sintoniza a Guapa por Radio Borinquen 1160 AM y 105.3 FM. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a la última media hora. Estamos con Sergio de la Peña, coronel del Ejército de los Estados Unidos y ex secretario adjunto de Defensa del Hemisferio. Y nos acompaña también Juan Brechner, que es boliviano, residente en la Florida, ex diputado y embajador de Bolivia del 85 al 89 y miembro fundador del Partido Acción Democrática Nacionalista de centro derecha. Y dijimos que íbamos a hablar de 3 temas. Hablamos de Afganistán y la derrota del Occidente. Si hay algo más que se les haya quedado, con mucho gusto lo añaden. Pero tenemos 2 temas, el radicalismo en el mundo islámico y la tensión entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania. Así que arrancamos, darle un ratito a este tema, al radicalismo en el mundo islámico. Comenzamos con Brechner. El radicalismo islámico es de lejos el problema más serio que está sufriendo el mundo y que en este momento está un poco tranquilo. Sorpresivamente, en cualquier momento va a retomar la fuerza que tuvo en los últimos años. Es evidente que deben estar preparándose, por un lado, los afganos, los talibanes, a quienes le tienen miedo los mismos iraníes y todos los países que rodean Afganistán. Les han dejado una cantidad de armamento que excede la imaginación humana. Nunca, ningún país ha tenido el armamento que ha dejado Biden en Afganistán. Ese es un peligro mortal, no solamente para los vecinos y para los propios afganos, sino para los Estados Unidos y Occidente, porque cada una de esas armas ha sido
vendida a los chinos, que son expertos en copiar, que saben exactamente cómo mejorarlas, y ellos van a tener armamento tan bueno como el que tiene Estados Unidos, y Estados Unidos va a tener que superar y cambiar el armamento que tiene para poder combatir lo que se viene. El peligro más grande, como decía, es el Islam radical, y el peor promotor del Islam radical es Irán. Irán está muy agresivo, siempre estuvo en los últimos 40 años, y nadie le está prestando la atención debida. Con excepción de Israel, que sí ha dicho ya que no va a pedir permiso de nadie para atacar si es que es necesario. Y los ataques de Irán hacia Israel verbales son diarios. Hezbollah está muy metida en la frontera con Israel, está metida en Siria, está metida en Libia, en Líbano, y tienen control de Líbano prácticamente. Entonces, el Islam radical en esa zona tiene control político muy fuerte. Y lamentablemente el Islam radical también se ha mudado a Sudamérica. Y América Latina en general, los tenemos en México también. Están entrando a los Estados Unidos a través de la frontera mexicana. Han entrado, nadie sabe qué cantidad, pero han entrado terroristas de lejos, han entrado muchos. Y lo único que podemos estar haciendo es esperar a ver cuándo comienzan nuevamente los atentados. Por alguna razón, como digo, todavía no han recibido o están organizándose y no han todavía recibido órdenes para empezar con sus ataques. No hay un Al-Qaeda que esté activo como estuvo en su momento, o no parece estar tan activo, pero Irán sí está. Ahora Irán es un país, entonces es una fuerza completamente distinta. Hay una cosa muy importante, y esto puede ser que suene muy feo, pero todo suena feo, da lo mismo hoy en día, aunque le digas a una mujer qué linda que estás hoy en día, ya es un insulto o te pueden meter preso. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante. La mayoría de los musulmanes obviamente no son radicales, pero la mayoría no cuenta para nada. Los que cuentan son los que hacen las cosas. Los radicales son los que cometen las atrocidades que se cometen. Y lo peor es que los musulmanes moderados no hacen nada al respecto, como tampoco lo hace nadie en ninguna parte del mundo en relación a las cosas políticas que van sucediendo. Es lo mismo en Estados Unidos, son Black Lives Matter, Antifa, son los radicales los que arman líos, pero los demás miran. Nadie dice nada. Y nadie dice nada. Entonces, son los radicales los que tienen el poder. Hay una cosa, es la siguiente, que decía que no suena bien. No todos los musulmanes son radicales, pero no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. Entonces, ahí comienza el grave problema. Vamos con... ¿Cómo? Sí. No, adelante. Es que iba a pasar con serio, pensé que debía terminar. El problema muy serio es que en este momento, acá en Estados Unidos, dices cualquier cosa contra el Islam y te saltan encima tu amiga Alejandra Ocasio, y te salta Omar, y te saltan todas estas. Bien lejos conmigo ella, es demócrata, está bien lejos de mis ideales. Yo sé. Entonces... tenemos todo este grupo de progres en el gobierno, en el Congreso, que enseguida si dices una sola palabra contra los musulmanes, esto es hate speech. Si no, rápido te acusan de eso y te cierran las cuentas de internet y donde quiera que tú vayas a escribir o hablar porque estás ofendiendo la raza. Bueno, al punto de que aquí una radio escucha, habían hablado sobre lo que es la China, la fruta, ¿no? De la naranja. Y la castigaron por 10 días porque como ella solamente puso una chinita y como con mucho eje de reírse, bueno, pues ella estaba ofendiendo a los chinos y le cerraron la cuenta, y la pobre lo que estaba era reaccionando a un comentario de un panelista sobre la fruta de la naranja. Así que miren a ver cómo están de cristal. Eso es yo le llamo la generación cristal. Sergio de la Peña. Estamos de acuerdo en muchos de los temas que acaba de mencionar el embajador. En el caso de Islam, la más grave preocupación es la frontera sur de los Estados Unidos, que ha estado abierta, que sabemos que está entrando gente que es terrorista,
solo porque está la puerta completamente abierta. No sabemos precisamente quién ha entrado, pero los ex agentes de aduanas y de protección fronteriza han dicho que han entrado posiblemente miles de posibles terroristas a los Estados Unidos. No hemos tenido atentados, pero esas células ya existen en los Estados Unidos. Perdóname, antes de que siga, me recuerdo como ahora que usted me dijo en el último programa que habían terroristas que solamente estaban esperando el cuándo, pero de que sabían que iba a haber una movida, estaba ahí, solamente estaba detrás de la oreja, esperando el golpe. Te doy un ejemplo que el embajador puede agregar. En el caso de los atentados que sucedieron en Argentina en contra de la embajada de Israel y en contra de la AMIA, que viene siendo la asociación israelí de algo mutuo, de amistad mutua. Esos dos atentados fueron cometidos por, no se sabe precisamente, pero lo más posible es que fue Hezbollah. Ellos tienen células en todo este hemisferio. Tienen células en Venezuela, tienen células en Colombia, tienen células en Bolivia, tienen células en Argentina, en Paraguay, donde quiera. Esas redes existen, son redes logísticas, pero también pueden actuar en atentados como vimos en esos dos casos, y ellos existen mundialmente. Ahora, cuando uno toma en cuenta áreas como Siria, como Afganistán, como Irak, como Irán, hay que tomar en cuenta que hay dos distintos partidos en estos grupos terroristas. Los de Hezbollah están más bajo el control del Estado de Irán y esos son chiitas. Los demás, la gran mayoría de los musulmanes son sunitas y ellos tienen otra manera de actuar. En el caso de Al-Qaeda, en el caso del Estado Islámico, esa gente es sunita. Así que tenemos que hacer esa diferencia, pero ellos... ambos odian a los Estados Unidos y como habíamos dicho anteriormente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hay ciertos casos en los cuales han actuado en conjunto, pero la gran mayoría de los atentados están dirigidos independientemente, pero ambos están dirigidos hasta cierto punto contra Israel y contra los Estados Unidos. Así que tenemos que nosotros tener un sistema de alerta que siempre está vigilando a esta gente que potencialmente nos puede causar algún daño. Hay gente aquí en los Estados Unidos que le dan mucha simpatía a estos grupos terroristas. No puede hablar uno de terrorismo porque eso es ofensivo. Eso va a suceder hasta el momento que tengamos otro atentado y de repente la gente va a cambiar su tono. Pero dentro de, cambiando temas, dentro de la doctrina de Islam, si yo tengo que ofender a alguien porque me insultó, porque alguien me ofendió por decir que yo soy un terrorista, aunque sea cierto, si un musulmán está ofendido por una persona que no es de la fe, eso quiere decir que ellos no les importa, porque la opinión que uno tiene para un fiel, entre comillas, que son ellos, no tiene lo ningún demás no vale nada, exacto. También mira, por ejemplo, todas las atrocidades que suceden con estos grupos terroristas cuando violan mujeres. Si la mujer está fuera de la fe, es propiedad de la persona que la somete. Así que hay que tomar en cuenta, uno, la manera en cual actúan y entender la fe de ellos en la manera que ellos la interpretan para que uno entienda las capacidades que ellos tienen. Pero hoy en día, cada vez que empieza uno a hablar de qué es lo que representa los principios de la doctrina de ellos, es ofensivo y de repente tratan de censurarlo a uno. Y hoy en día, como tenemos en los Estados Unidos estas agencias o estas plataformas de tanta capacidad que pueden censurarlo a uno, lo hacen inmediatamente porque uno no quiere ofender a nadie. Solo los que podemos ser ofendidos somos nosotros que pensamos en principios cristianos, en principios conservadores. Conservadores, todo eso se puede ofender, pero la gente que tiene este título o este estatus protegido no se les puede decir nada. Así que hay que tomar en cuenta el potencial
de amenazas que tenemos entrando desde nuestras fronteras, y luego hay que tomar en cuenta también que se pueden armar de nuevo grupos como fue el Estado Islámico. La manera en la cual se arman es cuando uno da la impresión que no va a actuar en contra de ellos. Cuando el presidente Trump entró y el Estado Islámico era del tamaño de la mitad de Siria, y nosotros decidimos, ya se acabó, y entramos, los atacamos, los destruimos. ¿Y qué pasó? No se volvieron a reconstruir, por lo menos al momento, pero ellos siempre están en su lucha. La lucha de Islam fundamental es de recuperar un mundo islámico. Ellos tienen bajo su fe, al momento que va a haber un juicio final en el cual ellos van a ser los que van a ser los elegidos Dios. Es que la situación está difícil porque entonces estamos ellos diciendo que quieren apoderarse del mundo, pero entonces tienen a los globalistas y a la Agenda 2030 diciendo que quieren un solo gobierno, una sola moneda, y entonces quieren ahora un solo idioma, las fronteras abiertas y no sé qué cuántas cosas más. Que nos dice José Brechner antes de pasar al último tema? Mira, tocaste el punto más importante, porque si notas, irónicamente, los fanáticos religiosos musulmanes están aliados con la izquierda atea, lo cual no tiene sentido, pero tienen algo en común. Ambos son totalitarios y ambos odian a los Estados Unidos. Correcto. Eso es lo que tienen en común. Tienen un enemigo en común y no creen en la democracia. La democracia, la palabra democracia es completamente opuesta a Islam. Islam significa sometimiento. Todo el mundo debe someterse. Como dijo el coronel hace un minuto, ellos buscan el dominio mundial. Todo el mundo debe someterse al Islam. Pero acá hay una cosa bien irónica y muy importante y tenemos que tomarla en cuenta y acordarnos. ¿De dónde aprendieron eso? Del cristianismo. El cristianismo tuvo su época de querer dominar al mundo. Hoy en día lo quiere hacer a través de la ¿cómo se dice? De la persuasión, pero en su momento también lo hizo a través de la violencia en la época de la Inquisición. Y acá tenemos el detalle más importante. Estamos en el año 2022 de la era cristiana, AD, Anno Domini, año del dominio del cristianismo. Mahoma aprendió esto de los cristianos y dijo, hay que hacer proselitismo y dominar al mundo. La guerra más grande que tienen los musulmanes es contra el cristianismo y contra toda la tradición judeo-cristiana. Por eso es que están atacando todo lo que es republicano, conservador, la familia. Ahora mismo las supuestas feministas, y digo supuestas porque yo siendo mujer detesto lo que está pasando, y es que quieren inculcarle a la mujer que eso de ser madre como primera opción, de casarse y de ser una mujer de su casa, eso es tabú, eso es malo, eso pasó de moda. Ahora la mujer primero es el trabajo y el colectivo y luego si sobra tiempo pues ser madre o casarse y demás. Y entonces están tratando de que la mujer sea mucho más masculina, desde la forma de comportarnos, vestirnos, etcétera, y entonces afeminar al hombre. Y así hay muchísimas cosas que están ocurriendo y todo eso para realmente no sé, idiotizar a la gente. Yo no sé qué es lo que pasa, pero bueno, ahí va. Mira, esto ya sucedió, Ada. Esto sucedió en el pasado. Hay que estamos en el ciclo otra vez, exactamente. Hay que revisar la historia. La decadencia que sufrió Grecia, que sufrió Roma, fueron muy parecidas y no eran tontos. Tenías a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, a Marco Aurelio, tenías algunos de los más grandes pensadores del mundo, de la historia. Vos los lees hoy en día, tú lees a Marco Aurelio, Antonio Pío, lees a Platón hoy en día y tienen tanta validez como hace 3000 años. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado en esencia. Tenemos los mismos sentimientos, los mismos deseos, las mismas actitudes, las mismas emociones. Lo único que ha cambiado en el mundo es la tecnología. Lo demás sigue siendo igual. Nuestros apetitos son los mismos: poder, dinero, sexo, diversión, lo que quieras. Eso siempre ha existido. Nos gusta comer, nos gusta beber, nos gusta hacer lo mismo que hacíamos antes. La Biblia tiene
importancia o tiene validez. ¿Por qué? Porque desde hace 4.500 años dice lo mismo y sigue válido porque el ser humano no cambió en nada. El problema que tenemos, lo que vos estabas diciendo hace un minuto, mezclaste dos cosas que son, que es lo que digo, que no tienen punto de convergencia. Unos que quieren afeminar a todos los hombres y que la mujer pase a ser un ser teóricamente independiente, pero masculinizado, en vez de darle su lugar que le corresponde como mujer, como madre, como belleza que es. Eso es la izquierda hoy en día, con todas sus estupideces que quieren dominar el idioma, lo que comes, lo que vistes, lo que haces, lo que no haces, lo que piensas, es control absoluto. Lo mismo que el Islam, pero desde el otro ángulo, completamente opuesto. La mujer sometida a ser un ciudadano de segunda categoría, ni siquiera ciudadano. No tiene valor, la pueden matar cuando quieren y nadie les puede decir nada. Volviendo al tema del Islam, lo que dijo el coronel en la cuestión del ISIL. Están activos, están con miedo. Y ahí hay un tema bien interesante, como decías, Sergio. El asunto es el siguiente. Ellos dicen, como dijiste, los amigos de mis enemigos son mis amigos. Pero eso cambió radicalmente con el ISIL. Porque ellos no tienen amigos. Ellos son sunitas, están contra los chiitas. Porque esa es la guerra de fondo que hay en el Islam, que eso es algo que muy poca gente sabe. Ni siquiera los mismos árabes saben mucho del tema. 85% de los musulmanes son sunitas. Solo 15%, menos del 15%, un 13% son chiitas y hay un 2% de bahá'ís y cosas por el estilo, que son variedades que no son los sufis, que no son violentos. Pero los chiitas son los que tienen un país muy fuerte que quiere dominar el mundo, que es Irán. Por el otro lado está Arabia Saudita. Arabia Saudita permitió que los sunitas se vayan volviendo cada vez más radicales y adoptaron una filosofía musulmana que es la filosofía wahhabi. La filosofía wahhabi es una filosofía muy radical. Lo que sucedió es que estos wahhabistas, que eran más radicales que el mismo gobierno de Saudi Arabia, Arabia Saudita, ¿qué pasó? Cuando se volvieron muy ricos, dijeron, nosotros vamos a dominar el mundo y nosotros somos sunitas, entonces nuestros enemigos son los chiitas. Esa guerra comenzó el día que murió Mahoma, por si acaso. No es de ahora, son 1700 años en que ellos se odian. Pero ¿qué ocurrió? Saudi Arabia radicalizó a su gente y esa gente se radicalizó tanto que vio a sus propios jeques, a sus propios príncipes árabes, al rey Faisal y compañía, y a toda la familia Saud como sus enemigos. Los consideran conservadores y los consideran traidores a la causa islámica porque permitieron que Estados Unidos, que las Fuerzas Armadas norteamericanas atacaran desde Arabia Saudí, apoyaran a Kuwait, en realidad, en la guerra del Golfo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Arabia Saudí pensó que iba a dominar el mundo y surgió Al-Qaeda, diciendo, ustedes son conservadores para nuestro gusto, y radicalizaron la cosa. Y ahí surgió el tema del ISIL, que es interesante, porque son tipos que no tienen amigos en ningún lado. No son amigos de Estados Unidos, no son amigos de Irán, no son amigos de Arabia Saudita, no son amigos de nadie. Ellos querían tener su propio gobierno. Ellos dijeron, nosotros vamos a dominar el mundo. Y es muy importante mencionar que el nombre es ISIL, no es ISIS, es Estado Islámico de Irán y el Levante. El Levante es mucho más que Siria, es prácticamente todo el Oriente Medio, empezando en Egipto. Entonces, o más allá todavía, empezando en el norte de África, todo el Magreb. Entonces, esta gente no está muerta, están latentes en Afganistán, y según las cosas que nosotros no estamos viendo porque no llegan noticias, ningún occidental se puede meter en el lugar porque lo matan inmediatamente. Obviamente hay un problema muy serio entre las fuerzas de los talibán y los ISIL de Khorasan. El ISIL Khorasan, que surgió después de que se fueron los americanos.
Y el ISIL-Khorasan es una fuerza muy grande en el Medio Oriente que pronto va a empezar a tomar acción. Entonces, tenemos una bomba de tiempo ahí por lo que está diciendo, Sergio. Eso es una bomba de tiempo. Sí, lo que pasa es la diferencia entre lo que es Islam y cuando estaba hablando el embajador de la cristianidad, es que Islam en su forma fundamental es que tiene que regresar un ejemplo que dejó Mahoma. Y Mahoma decía, hay tres opciones: te haces de la fe, recibes estatus de segundo ciudadano, la gente del libro, es decir, los judíos y los cristianos, si se someten, y luego la tercera opción es, si no te conviertes a la fe, mueres. Exactamente. En el caso del cristianismo, no era sacrificar para someter, sino era que Jesucristo venía con la salvación y Él fue el último sacrificio para la salvación. Así que hay un concepto completamente distinto. Lo que hace con los árabes es que cada vez que ellos dominan un lugar, ellos quedan con la idea que ese lugar es de ellos. Por ejemplo, España es andaluz. Ellos quieren regresar a andaluz. Ellos quieren retomar todo lo que es el Magreb, tomar España y eventualmente dominar el mundo. Bueno, ese es el concepto. La idea y el concepto y la realización son dos cosas completamente distintas. Y lo mismo que ya nos ha hablado, la ideología del marxismo, del socialismo, el comunismo, como lo quiera uno poder, la izquierda, ellos también quieren dominación mundial. Así que hay todos estos aspectos que siempre quieren hacer algo por su parte para tener ese dominio mundial. En teoría, en actualización es otra cosa, y estas son las amenazas que siempre enfrentamos. El problema es que cuando nosotros nos debilitamos desde adentro, entonces facilitamos que estos conflictos sucedan, porque siempre se va a ver quién es el que gana. Solo tiene que ver uno en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses tenían un concepto de que ellos iban a dominar todo el Pacífico. Hitler siempre tenía la idea que él iba a dominar todo el mundo, pero tenía que hacerlo en coalición con los japoneses inicialmente, y después iban a resolver ese problema. Los comunistas siempre tenían todos estos distintos movimientos, todos estos congresos para tratar de tener un mundo comunista. Y entre todo esto, los Estados Unidos dijo, espérense, nosotros no estamos de acuerdo. Cuando es un país libre, cuando uno es un país democrático, la manera en cual uno cohese cuando hay un conflicto es significativamente más poderoso. Y si uno solo tiene que ver la producción que hizo los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, era una cosa de un orden de magnitud mucho más superior a lo que tenía Alemania, a lo que tenían los japoneses. Los japoneses empezaron la guerra con más portaaviones. Para el fin de la guerra nosotros ya teníamos más de 20, 30, cerca de 30 portaaviones, y cada vez estábamos hundiendo constantemente los portaaviones japoneses, y cuando es una isla, uno no tiene la capacidad de mantener esa capacidad. Acuérdense que los Estados Unidos tuvo dos guerras, la guerra del Pacífico y la guerra de Europa, y ambas había capacidad significativa para combatir los dos y para ayudar a nuestros aliados. Así que cuando el tiempo se nos acabó y se nos quedó un tema, a ver si la semana que viene sacan un ratito, porque se nos quedó la tensión entre Rusia y Estados Unidos con Ucrania, y hay muchísimo más que hablar, así que Dios me los cuide. Sergio de la Peña, José Brechner, por haber estado con nosotros aquí en Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche. Nosotros, amigos, los invitamos a seguir mañana en Directo al Punto. Gracias, excelencia, nos vemos, hasta luego.